Buenos días hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que todos estén muy bien. Vamos a orar antes de continuar con la enseñanza de esta mañana. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por cada persona presente. Señor, por favor, bendice a cada uno que crezcan espiritualmente por medio de tu palabra. Y Señor, que obedezcan los principios que vamos a ver y estudiar esa mañana, Señor. Queremos ser más como Cristo como resultado de la preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, por favor, Señor, ministranos, ayúdanos, porque queremos glorificarte. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, empezamos con un estudio expositivo de la epístola de Judas. Hermanos, introdujimos el estudio por dar un trasfondo del autor y la audiencia. También presentamos un bosquejo básico de estudio por todo el libro. Terminamos, hermanos, por examinar el saludo de Judas que se encuentra del verso 1 al 2. Hermanos, allí vimos que quién era Judas, que escribía a los creyentes, notamos que probablemente escribía a los creyentes de Jerusalén. Y vimos los deseos buenos que él tenía para ellos acerca de sus vidas espirituales. Dije, hermano, la semana pasada que Judas era un pastor celoso. De su saludo a esos creyentes, uno no lo pensaría, porque es un saludo muy tierno, muy agradable. Pero Judas, como un buen pastor, inicia con lo positivo, como se debe hacer, y ahora va al grano. Y vamos a leer Judas de 1 al 4 para empezar esta mañana. Dice la palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en los versículos 1 y 2 tenemos el saludo, como ya dijimos. Y ahora vamos a examinar el propósito de la epístola que se encuentra de verso 3 al 4. Entonces, versículo 3. Vamos a leerlo otra vez. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, aquí lo que quería resaltar y señalar es esa palabra tan hermosa, amados. Amados, hermanos, habla del amor, habla de la amistad, da la idea de la comunión e intimidad que compartía Judas con su audiencia. Dice amados.
O sea, Judas escribe a creyentes. Nunca, hermanos, va a hablar de incrédulos con este título tan tierno y cercano. Amados. Hermanos, ¿qué podemos aplicar en nuestra vida espiritual acerca de esa primera parte? Hermanos, el líder del rebaño debería estimar a las ovejas hasta considerarlas sus familiares. Eso es lo que Judas hacía, eso es lo que los líderes espirituales deberían hacer también. Y hermanos, un líder cualquier debería dejarles a los demás saberlo por sus palabras. Podemos aplicar eso en la iglesia, entre los ministerios, los líderes y los trabajadores. Podemos aplicar esto en el matrimonio, en el hogar, entre los esposos. Podemos aplicar eso entre la familia, entre los esposos y los hijos. Y hermanos, también podríamos aplicar esa verdad en el trabajo también, entre los supervisores y trabajadores. Deberíamos dejarles a los demás saber el aprecio que nosotros tenemos para con ellos. Es muy saludable para la amistad, para la relación y para la colaboración de todo lo que se hace. Entonces, siguiendo adelante, versículo 3, otra vez, lo que quería resaltar es lo que dice después de esa palabra, amados. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación. Hermanos, Judas tenía ganas de hablar de otro tema, pero no lo hizo. No lo hizo por la convicción, el movimiento del Espíritu Santo adentro de él. ¿Qué es lo que hace? Cambió el tema en medio del mensaje. Hermanos, eso me ha pasado un par de veces y es incómodo porque uno sabe, bueno, Dios quiere que yo hable de otro tema, aunque yo tengo ese mensaje preparado, pero voy a obedecer al Espíritu Santo en vez de seguir mis preciosas notas. No, deberíamos siempre preparar un corazón abierto y listo para seguir la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Judas aquí. Y hermanos, eso me hace pensar en el versículo de la palabra de Dios, 2 Timoteo 4:2. Vamos allá. 2 Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, dice la palabra de Dios aquí, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, el predicador de la palabra de Dios debería siempre estar listo para seguir la dirección del Espíritu Santo en el momento. Muy, muy importante. Hermanos, ellos aquí no vivían en el contexto de Judas. Ellos no vivían en una sociedad tecnológica como nosotros hoy en día en el siglo XXI. Entonces les tocaba comunicarse por carta, por carta. Nosotros lo tenemos muy fácil hoy en día, ¿cierto? Podemos coger el celular y enviar un mensaje de texto y comunicarnos con otra persona muy rápidamente. Pero en aquellos días ellos no tenían esa bendición. Tenían que comunicarse o cara a cara o por carta. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios que Judas hacía. Dice por la gran solicitud que tenía de escribiros. Entonces, él está
comunicándose con ese grupo de creyentes por medio de una carta. Iba, hermanos, iba a animar a sus amigos en el Señor sobre la gran salvación que se encuentra en Jesucristo. Y eso nos da ánimo, ¿cierto? A cualquiera de nosotros como creyentes, escuchar de todas las bendiciones, de todas las riquezas que tenemos por medio de la gran salvación que nos es dada en Jesucristo. Y hermanos, dice Efesios 3:8 algo muy especial acerca de esta idea. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y hermanos, eso es lo que Judas al principio de su mensaje quería compartir con esa audiencia de creyentes, pero el Espíritu Santo hizo algo diferente en su corazón en el momento y él siguió la dirección del Espíritu Santo y cambió el tema. Entonces nosotros, algo práctico para nosotros acerca de lo que hemos visto en esa sección es que, hermanos, debemos ser sensibles al movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, en todo momento. Si estamos predicando, enseñando, testificando o andando en la calle. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo nos mueve, nos guía a hacer algo fuera de nuestro plan, deberíamos tener la humildad y obediencia necesaria para decirle en ese momento: heme aquí, y hacerlo. Amén. Entonces, y también, hermanos, debería existir la comunicación abierta en la iglesia. Podemos decir entre el pastor y los demás, y también entre los demás y el pastor. Muy importante las dos cosas. Eso lo vemos aquí en Judas. Si ustedes quieren comunicarse con el pastor, tienen todo el derecho. Pueden llamarlo, pueden escribirlo, puede hacerlo. Debería hacerlo. Y si el pastor necesita hablar con usted, él tiene todo el derecho de hacerlo y lo debería hacer. Entonces, hermanos, la comunicación abierta, muy necesaria en la iglesia local. Bueno, siguiendo adelante, versículo 3, vamos a mirar la próxima frase de ese versículo, que dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Hermanos, sucedía algo tan delicado entre esos creyentes que fue necesario que les hablara rápidamente y directamente de ese tema. Él quería exhortarles, dice la palabra de Dios. Eso da la idea de desear con ansias y hasta suplicar algo de ellos, exhortarles. Y hermanos, lo que quería era que fueran más agresivos con respecto a la defensa de la fe. Esa palabra, hermanos, especial en esa frase que dice ardientemente. Eso quiere decir defender, quiere decir luchar. Da la idea de aún discutir con el otro. ¿Por qué? Estamos hablando de defender nuestra preciosa fe, nuestra preciosa doctrina que tenemos en la palabra de Dios y que tenemos por Cristo. Entonces, eso también me hace pensar en lo que Pablo dijo en otra parte en 1 Timoteo 1:18. Vamos allá. 1 Timoteo 1:18. Dice: este mandamiento
hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. Hermanos, Pablo nos da la idea de quiénes somos, de quiénes deberíamos ser como creyentes, y da la ilustración y la comparación de un soldado, del ejército, de un militar. Hermanos, el cristiano debe ser así de alguna manera. Entonces, ¿cuáles aplicaciones prácticas podemos hacer de esa sección? Primero, hermanos, a veces tenemos que dejar lo que hacemos en el momento para hablar del asunto presente. A veces nos toca hacerlo. Y eso es lo que Judas hace. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer de vez en cuando, si el Espíritu Santo nos da dirección para hacerlo. También el pastor en general no debería tener que suplicarle a los demás para que lo hagan, para que hagan lo correcto. Pero hermanos, lo hace porque muchas veces el pastor tiene una carga en su corazón, una convicción en su corazón. A veces tiene un corazón quebrantado por el asunto. Y deberíamos prestar mucha atención al pastor en situaciones así, porque muchas veces es Dios hablando y trabajando por medio de Él, hablando a nosotros. Y hermanos, la otra cosa sería que en nuestra sociedad de posmodernismo, ¿qué es eso? Eso es a cada cual lo que sea correcto, ¿cierto? Cada persona tiene la razón en su creencia. No, hermanos, eso no es correcto. Es más necesario que nunca pararnos y hablar por la sana doctrina. Más que nunca, hermanos, porque todos piensan que tienen la razón. Es más importante que nunca que los cristianos se paren y hablen para defender la verdad de la Escritura. Bueno, siguiendo adelante, la próxima frase que tenemos aquí en versículo 3 de Judas dice que ha sido una vez dada a los santos. Que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, Judas habla definitivamente en contra de la aceptación de varias verdades, de varios caminos, de varios evangelios de Cristo. Él habla en contra de esta idea. Y eso se ve claramente aquí. Vamos a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sabe qué, hermanos? En el día de hoy, cuando todos tienen la razón, puede ser algo directo decir que hay un solo Dios y los demás son dioses falsos. Eso ofende a muchas personas, ¿cierto? Ustedes han tenido esa experiencia, pero ¿sabe qué? Hay que decirlo. Hay que pararse para defender la verdad de la Escritura. Vamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Vea lo que dice allí. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Hermanos, hay un solo
camino al cielo. Hay un solo Dios y hay un solo camino al cielo. Los demás pueden decir, pero usted es tan extremista. Sí, acerca de esas cosas, sí, hermanos, lo somos. Y deberíamos pararnos y defender lo que dice la Escritura acerca de la doctrina de la palabra de Dios. Ahora vamos a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, los que ponen otro fundamento que Cristo están claramente equivocados. Claramente equivocados. Los que dicen que su iglesia es el camino al cielo, equivocados. Los que dicen que sus líderes religiosos son el camino al cielo, equivocados. Los que dicen que su religión es el único camino al cielo. ¿Sabe qué otra vez? Equivocados. Equivocados. Cristo Jesús es el único camino al cielo y nosotros deberíamos pararnos, nosotros deberíamos defenderlo, nosotros deberíamos sin pena declararlo de los demás. Nosotros sabemos lo que viene si lo hacemos y si lo entendemos de antemano, será un poquito más fácil. Hermanos, hable. Usted no está proclamando un mensaje personal. Usted está proclamando la verdad del único Dios eterno. Eso es lo que Judas está haciendo aquí. Eso es lo que Judas quiere que su audiencia también haga. Y eso es lo que nosotros hoy en día, en el siglo XXI, tenemos que hacer. Porque si los cristianos son así, no, pero eso está bien, pero eso también está bien, pero no hay problema aquí, pero eso no hay ninguna discusión acerca de eso. No, hermanos, acerca de la doctrina de la Escritura debemos ser rígidos, como Judas nos muestra aquí. Entonces, hermanos, unas aplicaciones prácticas acerca de esta frase corta aquí es que la fe bíblica, nuevo testamentaria y cristocéntrica merece nuestra lealtad. También, hermanos, como hijos de Dios, jamás podemos aceptar otro estilo de la fe cristiana. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Hay la fe católica. Dice la palabra de Dios aquí, una vez dada. ¿Sabe qué? La fe católica recibió una revelación después de la primera revelación de la fe cristiana. Aquí Judas habla de la fe original. La Iglesia Católica salió con otros cambios, otra revelación, otra dirección. Eso me habla de una fe dada por la segunda vez. Incorrecto. Los testigos de Jehová, igual. Los mormones, igual. Los que apoyan la idea de una salvación basada en las obras, equivocado también. Hermanos, podemos hablar de cantidades y cantidades de estilos diferentes de la fe cristiana, pero hay una sola manera de ser salvo y está escrito en la Escritura, y el cristiano sin pena en el siglo XXI debería pararse y defenderlo. Y hermanos, con respecto a la sana doctrina, los cristianos no deben ser pasivos. Hermanos,
Eso no es bíblico. Ah, no, como quiera. Ah, no, como él quiera, como ella quiera, como esa iglesia quiera. Eso es entre ellos y Dios. No, hermanos, si estamos hablando de la doctrina establecida, escrita en la escritura, no. El cristiano no debe ser pasivo. No debe ser pasivo. Bueno, siguiendo adelante, el versículo 4 de Judas. Vamos allá otra vez. Vamos a leer el versículo entero. Dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice aquí ciertos hombres. Eso da la idea de la incertidumbre de su identidad. O sea, había hombres entre los creyentes dentro de la iglesia y su identidad no se conocía por todos. Entonces, pero ellos estaban haciendo daño. Ellos entraron, hermanos, en la comunión de la iglesia secretamente. O sea, se infiltraron en la iglesia. Vamos a Mateo 13:25. Mateo 13:25. La palabra de Dios Jesucristo aquí, de hecho, nos habla de ese hecho. Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos, eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. La iglesia está dormida, el pastor está dormido, las ovejas están dormidas y entra alguien secretamente, porque el enemigo planta esa semilla en la iglesia con una meta, con una sola meta en mente. Y eso es que dividir, destruir y matar el testimonio de esa iglesia, el testimonio de los creyentes y el pastor y el testimonio de Cristo. Entonces, hermanos, cuidado. Una aplicación práctica, hermanos, sería: no todos los que entran en la iglesia están allá con propósitos puros. Pero pastor, vienen porque quieren buscar de Dios. Ojalá. Pero hermanos, el enemigo está presente en ese mundo también y él pelea contra la verdad, contra nuestro Salvador y contra Dios. Y nosotros, como sus hijos, deberíamos vigilar aquí en la tierra, muy pendientes de los demás, porque muchas veces entran en la iglesia para hacer daño. Bueno, siguiendo adelante, la próxima frase que vamos a mirar allí en versículo 4 de Judas, dice, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos. Hermanos, ¿sabe que tanto como hay sol, hay oscuridad? Tanto como hay vida, hay muerte. Tanto como hay salud, y eso lo sabemos muy bien ahora, hay enfermedad. Y tanto como hay ovejas, hay lobos. Y así es, hermanos, en la religión también. Aunque alguien parecía ser bueno en ese grupo de creyentes en el día de Judas, había gente mala en la iglesia. Gente mala. Tanto hombres como mujeres,
tanto mayores como jóvenes. Pendientes, cuidado, porque el enemigo es muy inteligente. Vamos a Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Vea lo que dice allí. Dice, hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo estaba compartiendo el mismo sentido aquí con su audiencia y hasta llorando. ¿Por qué? Porque era una carga muy pesada en su corazón ver el daño que el enemigo estaba haciendo dentro de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, eso pasa porque los cristianos dentro de la iglesia están dormidos o los cristianos dentro de la iglesia son pasivos, o sea, no quieren enfrentarlo. ¿Cuáles aplicaciones prácticas podemos hacer aquí? El enemigo, hermanos, está vivo y en nuestro medio. Si ustedes no lo piensan, están equivocados. Él está buscando la oportunidad para atacar, para hacer el mayor daño en nuestro medio. Él busca oportunidades para hacer daño y destruir al testimonio de Cristo. Hermanos, Él ya perdió la guerra en el Calvario, porque Cristo terminó la obra de Dios, ¿cierto? Dijo, consumado es. Pero el enemigo puede ganar las batallas pequeñas en nuestro medio. Entonces, Él está buscando esas oportunidades. Deberíamos desconfiar de personas así en nuestro medio, que hablan en contra de la doctrina establecida y tratan de dividir. Ojo con personas así. Puede que no tengan el entendimiento bien de la palabra de Dios, de la escritura, o por la inmadurez o algo así, pero muchas veces, hermanos, es porque están allí plantados por el enemigo para hacer daño. Ojos abiertos y pendientes de todo lo que está pasando. La próxima frase que tenemos allí en versículo 4 dice, Judas 4, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí el propósito de la carta. Aquí la razón por el pastor celoso. Hermanos, ¿qué hacían? Cambiaban la doctrina de Dios en medio de la iglesia, dentro de la iglesia, con los demás presentes, con el pastor y los líderes presentes, cambiaban la doctrina establecida y enseñaban cosas horribles, terribles. Enseñaban que la gracia de Dios se podía aprovechar. Se podía aprovechar. Ustedes han conocido a cristianos así. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado con esa filosofía, con ese estilo de cristianismo. No, hermanos, Judas dice, para ustedes que están dentro de esa iglesia haciendo esas cosas, voy por ustedes como un pastor celoso. Hermanos, ellos enseñaban que se podía justificar su libertinaje
por la gracia de Dios. ¿Qué es el libertinaje? ¿Qué significa esa idea? Significa ser desenfrenados en actitudes y comportamientos morales. Hermanos, lo vemos en la iglesia moderna, en cualquier y en cada rincón. Es que la iglesia moderna tiene libertad, quiere hacer lo que quiera, quiere seguir el mundo, quiere hacer lo que funciona. Porque la meta de muchas iglesias no es agradar a Dios, es atraer a la gente. Y por eso muchas veces usan la gracia de Dios para justificar su libertinaje. Hermanos, esa idea también tiene una raíz sexual. Y podemos hablar de otras cosas aquí también. Nuestro estilo de vestir, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para agradar a Dios? ¿Con mi vestido? ¿Con mi falda? ¿Con mi camiseta? ¿Con mi vestir? ¿Para agradar a mi Dios? ¿O lo hago para que todos los demás miren mi belleza? Ojo con eso. Eso es libertinaje, eso es sensualidad. Eso es un pecado sexual. Eso trae maldiciones sobre la libertad del Espíritu Santo para trabajar en nuestro medio. Enseñaban esos falsos maestros que se podía negar a Dios como el único Dios. Vamos a Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, la Escritura habla claramente, no podemos ni debemos negar a Dios como el único Dios. Y eso es lo que enseñaban esos falsos maestros en medio de la iglesia. Y hermanos, hay mucha religión que lo hace. Hay mucho cristiano que lo dice. Y hermanos, cuidado con el libertinaje. Cuidado con la idea de negar a Dios como el único. Y también ellos enseñaban que se podía negar a Jesucristo. Imagínense, vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Vea lo que dice. Versículo 22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, ¿sabe qué? Eso me hace pensar en la iglesia pentecostal unitaria. Hermanos, cuidado con esa doctrina. ¿Por qué? Jesús solo, Jesús eso, Jesús todo aquello. No, hermanos, cuidado. Jesús es el Hijo del Padre y el Espíritu Santo. Esos tres personajes forman el único Dios trino. Y hermanos, hay que creerlo, hay que aceptarlo, porque es la verdad de la palabra de Dios. Si negamos a Jesucristo, si negamos al Padre, si negamos al Espíritu Santo, no, hermanos, no. Y eso es lo que enseñaban esos maestros dentro de la iglesia. ¿Cuáles aplicaciones prácticas tenemos de esa última sección? Hermanos, es bueno ser amable.
hasta cierto punto. Y después deberíamos convertirnos en pastores celosos o cristianos celosos como Judas. ¿Por qué? Estamos tratando con la doctrina de la sana palabra, la santa palabra de Dios. Hermanos, en la iglesia moderna, más que nunca existen los que quieren disminuir y hasta cambiar la doctrina. Y nosotros apenas terminamos con el estudio de la Biblia hace unas semanas. Y ustedes lo vieron. Cambian. Añaden. Y eso cambia el sentido de la Biblia, hermanos. Eso es malvado, horrible. Y como buenos discípulos, hermanos, deberíamos vigilar las influencias en nuestra vida, que es lo que permito yo en mi vida personal, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Deberíamos vigilar las influencias en nuestra familia y, hermanos, especialmente en nuestra iglesia, porque la iglesia es la columna y apoyo de la verdad. Si la iglesia se corrompe, no hay esperanza. Entonces, para resumir y concluir esa enseñanza, hermanos, debemos ser sensibles al movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Judas nos lo muestra acá y nosotros deberíamos reflejar y seguir ese mismo ejemplo en nuestra vida. En nuestra sociedad de posmodernismo, a cada cual lo que sea correcto, es más necesario, hermanos, que nunca pararnos y hablar por la sana doctrina. Y con respecto a la doctrina, los cristianos no deben ser pasivos. No todos los que entran en la iglesia están allí con propósitos puros. Hermanos, es triste, pero es la realidad. Y deberíamos desconfiar de personas en nuestro medio que hablan en contra de la doctrina establecida y tratan de dividir la obra de Dios. Judas. Ya la otra semana vimos el lado amable, el lado amoroso, el lado tierno de ese pastor. Y en los versículos 3 y 4, donde hemos visto el propósito, hemos empezado a ver los dientes de ese canino, de ese pastor celoso. Hemos empezado a ver lo que cualquier cristiano debería hacer cuando la verdad de Dios se cuestiona o se cambia o se molesta. Hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que hayan aprendido y escuchado algo útil. Que Dios los bendiga.